Masejet Eruvin, en la página Injet Amud Bet. Estamos en la cuarta línea. Seguimos con las preguntas que le hizo Rav Yosef a Rabbe, y la Gemara trae otras dos preguntas. Ba'minei Rav Yosef me Rabbe, Asaola ilan sulam mau. Cuando hay dos hatzerot, dos patios, y entre ellos un kotel que separa entre los dos hatzerot, dijimos que si él pone escaleras sobre el kotel, entonces eso forma como una puerta entre ellos dos y pueden hacer un iruv los dos hatzerot. Pregunta Rav Yosef, ¿qué pasa si en vez de poner una escalera puso un árbol y el árbol hace la función de una escalera? Ahora la pregunta es, porque sabemos que los árboles no se pueden usar en Shabbat, por lo tanto, la pregunta es si eso de todos modos forma como una puerta, o como no se puede usar el árbol en Shabbat, entonces no lo forma. Ahora dice Rav Yosef, Tibai le Rebi, Tibai le Rabbonon. Dice Rav Yosef que la pregunta es también según Rebi y también según Rabbanan. Entre Rebi y Rabbanan hay una machloket, si un iruv tchumin se puede poner sobre un árbol. Según Rebi, que él opina que cosas que son prohibidas solamente de Rabbanan no son prohibidas en Ben Hashmashot, entonces el iruv se puede poner sobre el árbol, porque en Ben Hashmashot sí puede usar el árbol. Entonces, en ese tiempo que se forma el iruv, es suficiente, con ese tiempo es suficiente. Mientras que Rabbonon opinan que también lo que es prohibido de Rabbanan es prohibido en Ben Hashmashot, entonces el iruv puesto sobre un árbol, como también en Ben Hashmashot no se puede coger de ahí, no es kasher. Dice que la pregunta es también según Rebi y también según Rabbonon, y explica, Tibai le Rebi. Adkan lo que ama Rebi Atam, Kol Davar Shum Shum Shvut, todo lo que es prohibido Mishum Shvut, que es solamente Mid Rabbanan, Lo Gazru Alav, no es prohibido Hanimili Ben Hashmashot, solamente cuando es Ben Hashmashot, Aval Kule Yoimalo, pero durante todo el día, que decir, este árbol que ahora es una escalera, que necesitamos que esa puerta sea todo el Shabbat y no como el eruv que se forma en Ben Hashmashot, entonces en este caso él también va a decir que no se puede usar el árbol como escalera, o Dilma, o tal vez al revés. Afilu le Rabbonon pitcha'u ve'ari uderubi alei, o tal vez al revés, aún para Rabbanán, el árbol forma una puerta, forma una parte, una forma de entrar y pasar entre un hatzer al otro. Ahora, el que no se puede usar, eso es como si hubiera un león que viene y se sienta al lado del árbol, así como si hay una entrada común y corriente. Y viene un león y se sienta ahí, entonces uno no puede usar la entrada, pero no por eso no existe. Entonces también aquí podemos tomar lo que el árbol formó como una puerta entre ellos dos. No se puede usar por la prohibición de Shabbat de usar árboles en Shabbat, pero la puerta existe, entonces la pregunta es también según Rabbanan. Ahora, antes de contestar, la Gemara primero trae la segunda pregunta que le hizo Rav Yosef a Rabbe, y le pregunta, Asaole ashera sulam mau. Si en vez de coger un árbol común y corriente, él coge un árbol que es una ashera, que es un árbol que se formó, se hizo avodah zarah, que es avodah zarah es isurei anaa, que es una prohibición tener cualquier beneficio de eso. No solamente está la prohibición de Shabbat, sino también la prohibición de tener cualquier beneficio de algo que es avodah zarah. Ahora Rashi explica, la pregunta es, también si decimos que un árbol común y corriente se puede usar, ¿qué pasa con un árbol que además es asherah? Tal vez en ese caso va a ser prohibido. Y también aquí dice Rav Yosef, Tibai le Rabbi Yehuda, Tibai le Rabbanan. Dice, la pregunta es también según Rabbi Yehuda y también según Rabbanan. Entre Rabbi Yehuda y Rabbanon hay una machloket con respecto a que pone un iruv tchumin sobre una tumba, que la tumba también es isurei ana, también es prohibido tener cualquier beneficio de ella. Y de todos modos dice Rabbi Yehuda que se puede poner un iruv tchumin. La razón es porque el iruv tchumin es para una mitzvah. Iruv tchumin se hace para una mitzvah, y una mitzvah no lavle not nitnu, no es algo que uno tiene que tener un beneficio en eso, entonces no es considerado que él está teniendo un beneficio para él de la tumba, entonces se puede poner. Y cuando ya se forma el iruv, él ya no tiene interés que se guarde el iruv tchumin, entonces no tiene beneficio de la tumba. Mientras que Rabbonon opinan que es prohibido poner el iruv tchumin sobre la tumba, y también después de que se formó la mitzvah, él quiere que eso, el iruv siga siendo conservado, entonces tiene un beneficio de la tumba, por eso es prohibido. Dice Rav Yosef, la pregunta con respecto al árbol de la asherah es también según Rav Yehuda y también según Rabbanan. Y explica, Tibai le Rav Yehuda,
עד כאן לא כאמר רבי יהודה אטם דמותר לקנות בית באיסורי הנאה, אלא אטם דבתר דקנה לעירוב, después de comprar el עירוב, לא ניחא לדלינטר, no tiene ningún interés que se siga conservando, por lo tanto no tiene beneficio de esa tumba que es איסורי הנאה, que es prohibido de tener beneficio de ella. O Dilma, o tal vez al revés, afilo לרבונון פיתחו ואריה דרביע עלי, o tal vez al revés, esta Asherah formó una puerta, de hecho hay una puerta, no puedes usarla por Shabbat, porque es Avodah Zarah, entonces es como un león que vino y se sentó en la puerta y no puedes usarla, pero la puerta existe. Amarle le contestó Rabbe, Ilan mutar, en el caso de un árbol común y corriente sirve como puerta y es permitido hacer un eruv entre los dos hatzerot, ve Asherah asura, en el caso del árbol que es Avodah Zarah, no sirve. Pregunta la Gemara a la respuesta de Rabbe. Mat kifla Rav Chizda. De Rabbe. Al revés, dice Rav Chizda. Ilan shisur Shabbat gorem lo nitzar. Asherah shisur davar acher gorem lo nitzar. Dice Rav Chizda, justo al revés tendría que ser. El árbol común y corriente, que la prohibición que estamos hablando con respecto a él es una prohibición causada por el mismo Shabbat. Es decir, es una prohibición que en Shabbat dijimos que no se puede usar árbol. Entonces, con respecto a todo lo que tiene que ver con Shabbat, es prohibido este árbol, entonces no va a servir como puerta. La Asherah, ¿de qué estamos hablando con respecto a la Asherah? Con respecto a Avodah Zarah. Avodah Zarah es algo externo, es algo diferente a las prohibiciones de Shabbat. Por lo tanto, eso sí podemos verlo como un león y que no cause que el árbol no forme aquí una puerta. El Rav Chizda dice que tendría que ser la Svara, tendría que ser al revés. Dice la Gemara, Itmarnami, fue dicho también, Ki ata Rabin amar Rabbi Elazar, ve amrela, y quien dice que lo dijo fue amar Rabbi Abba o amar Rabbi Yohanan, lo mismo que dijo Rav Chizda, Kol shisur Shabbat garam lo asur. Toda cosa que la prohibición es por el mismo Shabbat, entonces eso influye en todas las halajot de Shabbat. Kol shisur davar acher garam lo mutar. Todo lo que la prohibición es por algo diferente a Shabbat, en ese caso, lo vemos como el león que mencionamos antes y es permitido usarlo. Otra opinión trae la Gemara, Rav Nachman bar Yitzchak matni achi, él dice así, Ilan plukta de Rebi de Rabbanan, dice no, el árbol común y corriente es machloket entre Rebi y Rabbanan. Ahora, quiere decir que según Rebi sí se puede usar, según Rabbanan no se puede hacer, quiere decir no se puede hacer un iruv entre los dos hatzerot. Ahora, según Rebi, que se puede poner el iruv en Ben Hashmashot, el iruv tchumin en Ben Hashmashot. Aquí, porque es suficiente que se puede usar el árbol en Ben Hashmashot para formar una puerta entre los dos, si vemos que para Rabbanán no es suficiente. Dice Rabbi Akiva Eiger, explica que como por un lado también en Ben Hashmashot se puede usar, y también no es una prohibición completa, que decir, hay una puerta aquí, solo hay como un león y una prohibición, entonces con Rebi, con esas dos svarot juntas, se vuelve permitido. Sigue Rav Nachman bar Yitzchak que dice Asherah, con respecto al árbol de la Avodah Zarah, plukta de Rabbi Yehuda ve Rabbanan. También aquí la machloket sigue una machloket que depende de la machloket entre Rabbi Yehuda y Rabbanan. Ahora, según lo que nosotros explicamos, que todo lo que Rabbi Yehuda permite poner un iruv tchumin en una tumba es porque una mitzvah no es prohibido hacer una mitzvah con algo que es isurei hana'ah. Aquí no hay mitzvah, hacer iruv hatzerot no es una mitzvah, es una posibilidad de juntar los dos hatzerot, pero no es una mitzvah. Entonces tenemos que decir que Rav Nachman bar Yitzchak explica esa misma machloket entre Rabbi Yehuda y Rabbanan de una forma diferente. Y seguimos a la próxima Mishnah. Dice la Mishnah, un caso nuevo, Haritz sheben shtei hatzerot. Cuando lo que separa los dos hatzerot, los dos patios, no es como antes un cótel, como una muralla, sino al revés, hay un hueco excavado en la tierra que separa entre los dos hatzerot. Dice la Mishnah, Amok asara, si tiene la profundidad de 10 tfajim, veroja varba'a, y tiene el ancho de 4 tfajim, en ese caso, me'arvin shnaim ve'en me'arvin echad, se puede hacer solamente 2 iruv hatzerot, es decir, cada hatzer puede hacer un iruv hatzerot por sí misma, pero en me'arvin echad no pueden hacer un iruv que junte a los dos hatzerot, es decir, que ese haritz entre los dos hatzerot hace una separación completa entre los dos patios. Ahora dice la Mishnah, afilu malekash o teven, también si él llenó el haritz con paja,
De todos modos, eso no anula el haritz, no hace como si no existiría, no lo rellena, sino vemos todavía que hay algo que separa entre los dos hatzerot, aunque esté lleno de kashot even, de paja, y pueden hacer solamente cada hatzer un iruv por sí mismo, pero no pueden juntarse y hacer un iruv. Ahora dice la Mishnah, male afar o tzrorot, si está lleno de arena o de piedritas de tzrorot, en ese caso, me'arvin echad ve'en me'arvin shnaim, justo al revés. En el momento que llenó el haritz con afar o tzorot, entonces anuló el haritz, como si no existe. En el momento que no existe, entonces los dos hatzerot están conectados, se volvió un hatzer, entonces al revés, solamente pueden hacer un iruv entre ellos dos, y no pueden hacer un iruv cada uno separado. Dice la Mishnah, Natan alav neser sherachav arba'at tfachim, si él pone una tabla que tiene el ancho de 4 tfachim encima del haritz, y entonces eso forma como una puerta entre los dos hatzerot, y dice la Mishnah otro caso, vechen shtei gzustraot zo keneged zo, si hay dos gzustraot es como dos balcones, si hay dos casas a los dos lados del dominio público, y de cada casa sale como un balcón, y están uno enfrente de la otra, y hay la distancia de 4 tfachim entre ellos, así como el haritz, que es 4 tfachim entre los dos hatzerot, entonces obviamente cada balcón está separado. Si también en él pusieron una tabla que tiene el ancho de 4 tfachim, entonces también es como una puerta que une a los dos balcones, y dice la Mishnah, me'arvin shnaim, si todavía es como una puerta, si ellos quieren, cada uno hace iruv por sí mismo, ve'im ratzu, y si quieren, me'arvin echad, pero si quieren, por esa puerta también los junta, y pueden, si quieren, hacer un iruv los dos, también los dos hatzerot, o los dos gzustraot. Ahora, dice la Mishnah, pachot mikan, si el ancho de esa tabla que él pone para pasar de lugar a lugar es menos de 4 tfachim, me'arvin shnaim ven me'arvin echad. En ese caso no es como una puerta, como una entrada entre ellos dos, y no pueden hacer un iruv juntos, solamente cada uno puede hacer iruv por sí mismo. Ahora, pasamos a la Gemara, y la Gemara pregunta sobre el primer caso que vimos en la Mishnah, que es cuando hay el haritz entre los dos hatzerot, y él lo llenó de paja. Pregunta la Gemara, veteven lo haitz, la paja no hace hatzitza en el hueco, es en ese haritz, quiere decir, cuando se llenó la paja, ¿acaso la paja no lo llena y lo vemos como algo que anuló el aire que había acá? Y si la Gemara entiende que sí tendría que ser así, por lo tanto, si la Mishnah está diciendo que no es así, también entiende la Gemara que si ahora ponemos un cúmulo de paja que separe entre dos cosas, tampoco los va a separar, porque vemos que no anula el aire, entonces tampoco va a separar entre dos cosas. Pregunta la Gemara, vean, está escrito en la Mishnah, en la próxima página aparece, que ahí está escrito, matben sheben shtei hatzerot, cuando hay un cúmulo de paja que separa entre dos hatzerot, en vez del haritz que mencionamos antes, hay un cúmulo de paja que forma como un cótel entre los dos hatzerot. Dice la Mishnah, gavoa asarat tfachim, si tiene la altura de 10 tfachim, me'arvin shnaim ven me'arvin echad. Se puede hacer solamente un iruv cada hatzer por sí mismo, y no pueden ser un iruv juntos. Quiere decir que la paja sí forma una hatzitza, sí hace una diferencia entre los dos hatzerot. Entonces, ¿por qué? Que aquí no anule el aire y sea considerado que llenó la tierra. Dice la Gemara, Magabai leinian mechitza, kule alma lo pligue de avia mechitza. Dice la Gemara, Magabai, no hay que separar las cosas. Con respecto a una mechitza, hace una diferencia cuando está puesto sobre la tierra. Obviamente no hay machloket que forma una mechitza. Ava leinian hatzitza, pero con respecto a ser considerado que anuló el aire de este haritz, del hueco, y ya no hay hueco, y batlei haitz, si él hace bitul, quiere decir, si la persona anuncia que él no va a coger más la paja del haritz donde está puesto, entonces el haitz, entonces él anuló el aire. Y lo batle lo haitz, pero la Mishnah está hablando en un caso que él puso la paja ahí y no dijo nada. Entonces, en ese caso, él no le hizo bitul a la paja, él no dijo que esa paja se va a quedar ahí. En ese caso, lo vemos como algo depositado y que en cualquier momento lo va a coger. Y en ese caso, lo haitz, quiere decir, no hace una separación y no anula el aire, y no vemos la tierra como si está llena, sino vemos que hay un hueco y hay algo puesto ahí. Y entonces sigue siendo una separación entre los dos hatzerot.
Ahora pasa la Gemara al segundo caso que vimos, cuando él llenó el hueco con tierra, malé afar. Pregunta la Gemara, veafilu bistame. Aparentemente la Mishnah está hablando en un caso que él puso la tierra ahí, como dijimos antes, también puso la paja o la tierra y no dijo nada. Eso es bestome, sin decir si lo va a quitar o no, o decir que no lo va a quitar, no dijo nada. Y vemos que de todos modos, aunque él no haya dicho nada y no tenemos una información con respecto a sus intenciones, si él va a quitarlo o no va a quitarlo, de todos modos eso es considerado que llenó el hueco. Pregunta la Gemara, Ve'atnan, está escrito en Masejet Toalot, con respecto a un muerto en una casa. La halajá es que si el muerto tiene un oel encima, como un techo encima, entonces la tumá que él causa, la impureza que él causa, no pasa después del techo, del oel. Pero si él está metido en algo que está lleno, entonces eso es considerado que él no tiene un oel encima, y entonces la tumá bocat veolá. Si la tumá sigue subiendo también encima de esa cosa que él está dentro de él. Entonces la Mishnah en Masejet Toalot habla de una casa que se llenó con cosas. Dice la Mishnah, Bait shemil'au teven o tzorot, una casa que fue llenada o de paja o de tzorot, piedritas que vimos en la Mishnah, que es lo mismo tzorot como afar, como la tierra. Ubitlo batel. Si él le hizo bitul, él dijo claramente que él no va nunca a sacar la paja o las piedritas de esa casa. En ese caso es considerado que eso se anuló, que eso se volvió parte de la casa, y la tumá en ese caso va a seguir subiendo y no se va a parar en el techo de la casa. Ahora, ¿qué vemos de esta Mishnah? Bitlo in lo bitlo lo, que también con respecto a tierra, afar, que es lo mismo que motzorot, como piedritas, depende si él hizo bitul, si él dijo claramente, no lo voy a coger de aquí nunca. Pero si no hizo bitul, lo bitlolo, en ese caso podemos ver de la Mishnah, que si él no hizo bitul, vemos como una casa que hay cosas en ella, pero sigue siendo la casa, como un techo para el muerto. Aquí también sigue siendo el haritz, el hueco, un hueco legítimo con algo depositado en él. Entonces, aparentemente, una contradicción entre la Mishnah de nosotros y la Mishnah de Masejet Toalot. Dice la Gemara, Ravuna mantana Toalot, Rabbi Yossi. Ravuna dice, no, de verdad es mahloket. La Mishnah en Masejet Toalot es según Rabbi Yossi y la Mishnah de nosotros es según otro Tana. Pregunta la Gemara, y Rabbi Yossi, Ibcha Shaminan Lei. Le pregunta la Gemara, si tú quieres decir que la Mishnah de Toalot es como Rabbi Yossi, al revés, hemos escuchado a Rabbi Yossi que él opina al revés de lo que dice en la Mishnah en Masejet Toalot. De Tanya, está escrito en la Braita, Rabbi Yossi Omer, Teven ve'en atid lefanoto, una paja que sabemos que él no va a quitarla de aquí, Areu que stam afar ubatel, es considerado como afar, como tierra stam, que él no sabemos nada, él no dijo nada, y no sabemos si tiene o no tiene la intención de quitarlo, y dice Rabbi Yossi ubatel, y sí es considerado que le hizo bitul, que decir, sí lo consideramos algo que nunca se va a quitar de acá. Afar ve'atid lefanuto, cuando él pone una tierra que sabemos que la va a quitar, Areu que stam teven velo batil, es considerado como una paja bestama, es decir, que él no dijo si la va a quitar o no la va a quitar, y no sabemos cuáles son sus intenciones, que no hay bitul, que es decir, no llena la casa, si es en el caso de la casa, o no llena el haritz. Entonces vemos que la opinión de Rabbi Yossi es que afar stam afar ubatel, cuando el afar no se dijo nada, sí se le hace bitul, y eso no es como la Mishnah en Masejet Toalot, que dijimos que cuando le hizo tzorot ubitlo, cuando él dijo claramente que no lo va a sacar, es que eso es considerado que llenó la casa y no solamente está depositado ahí. Dice la Gemara, Ela Rav Asi mantana iruvin Rabbi Yossi. Rav Asi dice justamente al revés. La Mishnah de nosotros aquí en Masejet Eruvin es según la opinión de Rabbi Yossi, que afar stam, sin decir nada, se le forma bitul, mientras que la Mishnah en Masejet Toalot es según otro Tana. Así contesta Rav Asi. Rav Una berei de Rav Yeshua Amar, Tum'a a Shabbat karamit. Dice, pregunta, ¿por qué haces una pregunta de las alajot de pureza e impureza a las alajot de Shabbat? No se parecen. Y dice Rav Una berei de Rav Yeshua, Hanach isur Shabbat. Con respecto a las prohibiciones en Shabbat es completamente diferente. ¿Por qué? De afilu arna kinami mevatel inish. En Shabbat tenemos
una alajá extra, que es la alajá de muktzeh, que no se puede coger las cosas de ahí. Quiere decir, así, y él dice, una pregunta, también una billetera de una persona, la persona la anula, que se le hace bitul. Quiere decir, si él llenaría el haritz con billeteras, en Shabbat él las puede coger, no las puede coger. Entonces, con respecto a Shabbat, lo vemos como si está lleno el haritz. Lo mismo con tierra, la tierra es muktzeh, por lo tanto no la puede coger del haritz. Entonces, aun si la puso sin decir nada, eso llenó el haritz y en Shabbat es como si no habría ningún hueco allá. Mientras que con respecto a las alajot de Tumá, no hay la alajá de muktzeh que no se puede coger, no de eso estamos hablando. Por lo tanto, son completamente diferentes las alajot de Shabbat, que existe el muktzeh, entonces él no lo puede coger, a las alajot de Tumá. Ahora, con respecto a la paja, que vimos en la Mishnah, que no hace hatzitzá, que es decir, que no llena el hueco, porque la paja no es muktzeh, la paja es comida para los animales y él sí la puede estar cogiendo en Shabbat, entonces no rellena el haritz. Ahora, otra respuesta trae la Gemara, Rav Ashi Amar, Bait Acharitz Karamit. Él dice, la comparación no es válida por otra razón, no porque es Shabbat y Tumá, sino porque es un hueco en la tierra a una casa. Entonces, y pregunta Rav Ashi, tú haces una pregunta de casas a un hueco en la tierra. Bishlema Haritz Lemitai Mekai. Un haritz en la tierra es digno de ser tapado, y la gente quiere taparlo, entonces también afar que no se dijo nada, lo tapa. El abayit, le mitai me cae, pero una casa, ¿acaso que la gente quiere siempre llenarla y nunca más sacar las cosas? Entonces ahí dice la Mishnah Nebalot que solamente si le hizo bitul, entonces llenó la casa, y si no, es solamente algo depositado. Y hasta aquí Ain Het Amud Bet.